Muy buen día. Continuando con las actividades de la unidad 4, que es estructura selectiva o de repetición, para la materia de algoritmos y lenguajes de programación, la carrera de ingeniería industrial, vamos a estudiar el tema 4.2, que es el de selectiva doble. En este caso, se constituye en una selección de dos posibilidades. Si la condición verdadera se ejecuta, la acción 1 se realizará. Si la condición verdadera no se ejecuta, entonces la acción 2 será la que se lleve a cabo. En el diagrama de flujo podemos visualizar esto. Tenemos las dos condiciones. Se recomienda, si ustedes hacen el diagrama de flujo a mano, que del lado derecho ustedes coloquen la condición verdadera, la acción a realizar en caso de que la condición sea verdadera, y del lado izquierdo la acción a realizar en el caso de que la condición sea falsa. Para nuestro diagrama de flujo PSIN, la sentencia que vamos a utilizar es si, dentro de paréntesis, la condición, y de ahí entonces, ¿sí? Y debajo la acción que se debe de realizar. Posteriormente, debajo vamos a poner si no, así junto, y debajo del si no, la otra opción que se debe de realizar en el caso de que no sea cierta la condición. ¿Ok? Vamos a visualizarlo con un ejemplo. El área de contabilidad desea calcular la nómina de los trabajadores. Para ello requiere un programa que, al recibir la cantidad de horas trabajadas, calcula la cantidad de horas por, inciso A, 150 si trabajó menos de 40 horas. Inciso B, 160 si trabajó más de 40 horas. ¿Qué es lo que va a hacer? El programa va a multiplicar la cantidad de horas por 150 siempre y cuando haya trabajado menos de 40 horas. Si no trabajó menos de 40 horas, quiere decir que trabajó más, entonces va a multiplicarlo por 160. Eso es lo que podemos visualizar en nuestro algoritmo. Recuerden que el algoritmo siempre empieza con si, y de ahí definir. Voy a definir cantidad horas, como un número entero, y monto como un número real. Voy a solicitar la cantidad de horas trabajadas, y de ahí la cantidad de horas trabajadas que le vamos a poner can horas, para que recuerden que se guarda en cant horas, ¿sí? Y de ahí voy a solicitar la cantidad de horas trabajadas. A solicitar, no, a chequear o poner la condición, la cantidad de horas trabajadas es menor de 40. Si la respuesta es sí, entonces se van a multiplicar cantidad de horas por 150 y se va a guardar en monto. Si la respuesta es no, que es la parte de acá abajo, si la cantidad de horas trabajadas no es menor de 40, entonces lo que se va a hacer es multiplicar la cantidad de horas por 160 y guardarlo en monto. Y al final se regresa el monto. Acá tengo un diagrama, no mentira, el pseudocódigo, ya lo hice, ¿sí? Podemos ver lo que les decía, sí, cantidad de horas, en este caso se hizo mayor que, pero ahí nada más hay que invertirle la igualdad, ¿sí? Lo que quiero que vean aquí es la sintaxis, se pone sí, la condición, de ahí la palabra entonces, se da un enter, se pone la acción a realizar, se da otro enter, se pone el si no, se da enter, y la segunda acción a realizar, ¿sí? Y se termina con el fin sí y se manda a imprimir el monto. Acá tenemos el diagrama de flujo, lo que les decía, del lado derecho van la cantidad, la acción a realizar si es verdadero,
y del lado izquierdo la acción a realizar si es falso. Vamos a redactar el código fuente. Vamos a redactar el código fuente. Ok. Ahí está, ahí está. Para hacer nuestro código fuente, acuérdense del encabezado, importantísimo ponerle su encabezado. Y vamos a comenzar. De ahí siguen las librerías que yo ya me adelanté y las puse, que son la include, la conio y la stdio. Vamos a definir, acuérdense que definimos como entero cant horas y como real monto. Entonces, entero, acuérdense que es int cant con n horas y como real es float, ¿sí? Monto, ¿ok? A continuación sigue nuestro main. Recuerden que el main siempre empieza con int main, abro y cierro paréntesis, abro llaves, ¿sí? Y dentro ya voy a solicitar printf, entre comillas, el texto que quiero que aparezca, que será, teclea la cantidad de horas trabajadas. Y fuera del paréntesis, punto y coma, y doy enter. Van a teclear un número, ese número lo tengo que guardar en can horas. Para guardar, acuérdense que se utiliza scanf, dentro del un paréntesis, entre comillas, por ciento, como por ciento, como mi variable es entera, pongo una i, fuera de las comillas, pongo una coma, el simbolito este, el ampersand, y de ahí la variable en la que quiero guardar, que en este caso es can horas, fuera del paréntesis, un punto y coma. Si recuerdan el diagrama, lo siguiente era la condición, ¿no? La condición nosotros la vamos a poner en inglés, ¿sí? Que es el if, ¿sí? Van a decir, pero no, maestro, en inglés es yes. No, acá el yes es para afirmar algo y acá es el if cuando tú dices, si va Juan a jugar, yo también voy. Si me compras los zapatos, te acompaño, ¿no? Es cuando nosotros ponemos una condición, en inglés la decimos if, ¿ok? If, y dentro de paréntesis nuestra condición, que en este caso es can horas menor que 40. Fuera de los paréntesis abro una llave y doy enter, ¿sí? Y entre los paréntesis voy a poner mi acción que debe de realizarse si se cumple que cantidad de horas sea menor que 40. ¿Cuál es? Que en monto se guarde la multiplicación de 150 por la cantidad de horas, ¿sí? Punto y coma. De ahí, fíjense, fuera de la llave del if, ¿sí? Voy a poner else, ¿sí? Que nosotros lo traducimos como si dijera si no, ¿ok? Si no, otra vez abro un paréntesis y dentro de los paréntesis voy a poner la acción que se debe de realizar si la condición no se cumple. En este caso es que el monto sea igual a 160 por la cantidad de horas. ¿Ok? ¿Sí?
Si se fijan, me resaltan los paréntesis del else, le doy enter, pongo el get. No, primero tengo que regresar el resultado, ¿no? Printf, entre paréntesis, acuérdense que monto es una variable float, entonces voy a poner %f, ¿sí? Pero como representa pesos, los pesos no tienen más de 2 cifras después del punto decimal, entonces entre el % y la f voy a poner .2. ¿Qué le estoy diciendo al programa? Que solamente quiero 2 cifras significativas después del punto decimal. Afuera de las comillas, pero dentro del paréntesis, pongo una coma y pongo la variable que quiero que imprima, que en este caso es monto. ¿Estamos de acuerdo? Pongo punto y coma. Ahora sí, mi get para pausar. Y el return 0 porque, acuérdense que siempre debe de ir porque mi método main espera de regreso un número entero. Ok, vamos a chequear si está bien. Compilamos. Algo que deben de saber es leer esta parte de aquí. Dice, en la línea 23, precisamente fue la línea que se nos resaltó, y acá dice print f was not declared in this scope, o sea que no está declarada, ¿sí? ¿Por qué? Porque está mal escrita, ¿sí? Primero va la n y luego la t y luego la f, ¿ok? Para eso nos sirve esto de aquí, para chequear cuáles fueron nuestros errores, en qué línea está uno equivocado. Volvemos a compilar, espero que ya no salgan más errores. Cuando nos sale error 0, guarden 0, quiere decir que vamos bien. Nos puede salir error 0 y guarden 1 o 2, ¿sí? Quiere decir que puedo ejecutar mi programa, pero que existe la posibilidad de que en algún punto, ¿sí?, se detenga mi programa porque hay algo que podría causar un error. ¿Ok? Ejecuto. Cantidad de horas trabajadas voy a poner 30 por 150, 4500. Ya quedó. Vuelvo a ejecutar. Ahora voy a poner 50 por 160, 8000. ¿Ok? Un error, voy a hacer un error a propósito. Voy a poner aquí más. Pongo un signo de más. ¿Sí? Un error que he visto común en mis alumnos es que hacen la corrección y ejecutan. ¿Sí? Si yo le pongo 50, me volvió a salir 8000. ¿Sí? No hizo la suma. ¿Por qué? Porque no le di compilar. ¿Sí? Tengan mucho cuidado porque una vez, bueno, varias veces la verdad, me estuvieron, profe, que no me sale, profe, corrige esto, ya lo corregí, profe, y no me sale. ¿Y qué pasaba? Que hizo la corrección, ¿sí?, pero no le dio compilar. ¿Sí? Hay que siempre compilar y ejecutar, compilar y ejecutar. ¿Sí? Ejecutamos y ahora sí, al 50 nos debería de salir 210. ¿Estamos de acuerdo? Voy a regresar a como estaba bien. ¿Sí? Y recuerden compilar y ejecutar. Si no quieren compilar y ejecutar, hay un tercer icono aquí al lado que dice compilar y ejecutar. ¿Sí? Este icono, cuando nosotros lo pulsamos, ¿sí?, automáticamente compila y terminado de compilar, ejecuta.
Yo tengo la tonta idea de que tarda un poco más, ¿sí? Al realizar el proceso, pero si ustedes quieren pueden utilizarla, ¿sí? Son 50, ahí está, y hemos terminado, ¿no? ¿Ya estamos? Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Si lo tienen, ahí estamos en el grupo de WhatsApp. Por mi parte es todo. Quédense en su casa. Espero verlos pronto y hasta luego.